¿Qué tal? Video tutorial número 40 en el que vamos a empezar por añadir un poco de diseño a nuestra aplicación. Así que volvemos al archivo index.html y vamos a sustituir el código que se encuentra en el body, dejando todo lo que está en la parte inferior como script. Añadimos este código en el que lo que hacemos es envolver a ngView con el contenedor por defecto de Bootstrap y añadimos también el código para el título que va a aparecer en nuestra aplicación. Con esto la clase container colocará nuestros contenidos de la página centrados en la pantalla. Usamos para ello la clase callMD12 que crea un elemento div con 12 columnas de ancho. Es el equivalente a span12 en Bootstrap 2. El atributo textCenter es usado para centrar el texto y que aparezca alineado. Y también creamos la clase brand, que es añadida para que podamos darle posterior de estilo a el título de nuestra página. El siguiente paso es la creación de las rutas. Tenemos que hacerlo en el archivo dentro de app.js, el archivo add.js. Como vemos, por defecto nos ha añadido las rutas para la view 1 y view 2 que veíamos en el archivo por defecto. Vamos a modificar esta parte del código, el route provider, con este otro en el que, como vemos, tenemos una única ruta que es la que necesitamos, que nos lleva a un archivo llamado listapelis.html vinculado a un controller al que llamamos listapelis.ctrl. El funcionamiento de esto ya lo vimos en anteriores videotutoriales y ahora desde luego lo que tenemos que hacer es, dentro de la carpeta partials que ya nos crea el esqueleto por defecto, crear el archivo de nombre lista-pelis.html o como quieras llamarle. Aquí estamos dentro del directorio partials y podemos, por ejemplo, simplemente renombrar uno de los que ya aparece creado por defecto, y recuerda que dijimos que ya vamos a llamar lista pelis. Ahí lo tenemos. Antes de seguir tenemos que pararnos a explicar lo que son los servicios en AngularJS. Cuando estamos construyendo aplicaciones de tamaño medio o grande, existen ciertas funcionalidades que van a ser comunes en diferentes páginas o secciones del proyecto. Pues en esos casos, en lugar de tener que repetir el mismo trozo de código dentro de cada controller, es mejor escribirlo dentro de un servicio y llamarlo desde los diferentes componentes. Un ejemplo clásico es justo el de recibir una lista de productos desde un web service backend, que es lo que va a hacer esta aplicación. Vamos a tener que contar con el código para hacer la llamada al servicio, pasar la API key, la clave para la API para poder autentificarse, obtener una respuesta, analizar la respuesta para poder añadirla en un servicio, y este servicio puede luego ser llamado desde distintos controllers, directivas y otros componentes que necesite mostrar esa lista de productos. Es importante recordar respecto al funcionamiento de los servicios en AngularJS lo siguiente. En primer lugar, que son objetos singleton que se inician solo una vez y persisten a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. En segundo lugar, que estos servicios son lo que se denomina lazy load o de carga ligera, lo que significa que solo se cargan cuando algún componente de la aplicación depende de ellos. Y en tercer lugar, decir que estos servicios son inyectados o mapeados al componente usando DI, Dependency Injection. Todo esto lo vamos a ver muy pronto en funcionamiento, pero era importante antes tener claro qué es lo que vamos a hacer. Aquí puedes ver en la documentación oficial de la API de Angular cómo AngularJS ya llega con varios servicios preconstruidos, como puede ser, por ejemplo, Animate, o como puede ser HTTP, o por ejemplo log. En este enlace puedes ver los distintos servicios, y además de estos servicios ya preparados para utilizar, también podemos crear nuestros propios servicios. El servicio provide es un servicio con características específicas que
cuenta con numerosos métodos que podemos utilizar para crear y registrar nuestros servicios. Son los que podemos ver. En primer lugar, el método provider, que es usado para registrar una función provider mediante el uso de la función injector. Ya dijimos hace un momento que era el sistema que se utilizaba en Angular. Service, que es usado para registrar una instancia del servicio, usando para ello una función constructor. Este constructor es invocado mediante el uso de new para crear una instancia del servicio. Factory, que es usado para registrar un servicio del mismo nombre. Factory, uno de los más sencillos y más usados de los métodos para poder usar servicios. Puede devolver un valor primitivo, una función o un objeto. Value, que es usado para registrar un servicio en el que el valor devuelto tiene que ser un string, un número, un array, una función o un objeto. Y este tipo de valores solo pueden ser accedidos a través de servicios. Recuerda que para profundizar en información sobre cualquiera de ellos puedes hacerlo desde esta misma página. Y por último, constant, que es usado para registrar un servicio constant, que es muy similar al servicio value. La única diferencia es que las constantes pueden ser accedidas tanto por servicios como por providers, mientras que ya dijimos hace un momento que los values solo pueden serlo por servicios. En fin, teórico pero imprescindible para poder entender lo que vamos a hacer a partir de ahora. En caso de dudas, acude siempre a la documentación para intentar resolverlas. Justo llegamos al punto en el que vamos a tener que crear nuestro primer service, que va a ser un service factory. Será lo que hagamos en el próximo video tutorial. Nada más por hoy, nos vemos.